Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 15, la palabra del Señor. Hoy con el tema la fe de la mujer cananea. Dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Palabra del Señor. Bueno, contarles de que, como contaba el pastor, estuvimos de aniversario acá en la iglesia Casa de Sion, cumpliendo 11 años. Y durante estos 11 años también contento, agradecido del Señor de ver, ¿cierto?, cómo Dios va trabajando, cómo Dios se va glorificando en las vidas de los hermanos que van llegando a la iglesia. Durante 11 años hemos visto muchos milagros de parte del Señor. Matrimonios que llegan con problemas, y en la iglesia ver cómo Dios los restaura, a la verdad que es maravilloso. Jóvenes también que llegan con problemas de droga o alguna debilidad, y como el Señor los liberta. Entonces esto alegra mucho nuestro corazón y nos da ganas, ¿cierto?, nos insta a seguir adelante. Que no solamente sean 11 años, sino que sean muchos años más que el Señor nos dé hasta que Él venga y seguir perseverando en este hermoso evangelio. Así también un día llegó el evangelio a mi vida, en el cual era un pecador, y ahora puedo decir que por el oír la palabra, por el oír el evangelio, puedo decir que soy un hombre justo, justificado, santificado y perfecto por la gracia del Señor. No porque lo digo yo, sino que porque lo dice la palabra. Por eso es importante que nosotros podamos oír, escuchar la palabra, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción que no se ve. Qué importante es la fe. Y cuando llega el evangelio a nuestra vida, este evangelio, como decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Entonces, importante la fe, que el evangelio pueda llegar a tu corazón, que la justicia de Dios se pueda establecer en tu corazón, ¿cierto? Yo también en un tiempo en mi vida había muchas dudas, temores, miedos, pero ahora cada vez que escuchamos el evangelio, la palabra, la justicia de Dios se va estableciendo en nuestro corazón. Entonces, pase lo que pase en nuestra vida, nosotros tenemos esa convicción que somos hijos de Dios y que tenemos una identidad. Qué importante tener una identidad clara como hijos del Señor. Antes, sin duda, éramos pecadores, esclavos de Satanás, y ahora podemos decir que somos siervos del Señor, que no somos pecadores, que somos justificados, justos por la gracia del Señor. Entonces, aquí vemos la fe de una mujer cananea. Aquí podemos ver claramente que no es israelita, y podemos ver y entender que el evangelio, la justicia de Dios, no solamente vino a los judíos, a los israelitas, sino que también a los gentiles. Como dice ahí en el libro de Romanos, mire, le quiero invitar al libro de Romanos, capítulo 3, verso 21. Ahí sí, capítulo 3,
verso 21. Ahí dice la palabra del Señor. El verso 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Qué es lo que es la justicia de Dios? Mire, aquí está la respuesta en el verso 22. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Se fija? Porque no hay diferencia. Cuando dice que no hay diferencia, primero, todos estamos en una misma condición, pecadores, como dice el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Producto del pecado estábamos apartados, destituidos de la gloria del Señor. Pero es maravilloso este evangelio poder escudriñarlo y entender por la palabra, como dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, cuando llega la justicia de Dios en nuestro corazón, se establece el evangelio en nuestras vidas. Sin duda nosotros comenzamos una nueva vida en Cristo Jesús. Como dice la palabra, las cosas viejas pasaron y son todas ellas nuevas en Cristo Jesús. Una nueva vida en Cristo Jesús. Y en esta vida también van a haber obstáculos, van a haber problemas, va a haber adversidad, y que es importante la fe que nosotros podamos tener. Y en esta enseñanza de esta mujer cananea, nosotros podemos ver todos los obstáculos que ella tuvo para que pudiera recibir la gracia, pero ella, a pesar de los obstáculos, de la oposición que se levantó, ella perseveró, insistió en la fe primeramente, insistió en el clamor, se humilló al Señor. El Señor la humilló en un momento, pero a ella no le importó, sino que ella, lo único que quería, imagínense, una madre desesperada por su hija, que era atormentada por un demonio. Yo creo que ella, hermanos, en esta situación que ella estaba viviendo, ella agotó todos los recursos, todos los medios que tenía para que su hija fuera sana. Pero un día escuchó hablar de Jesús, el Maestro, el Mesías, que andaba por diferentes lugares, aldeas, ciudades, predicando el evangelio, haciendo milagros, prodigios, sanando a los enfermos, a los leprosos, dando vista a los ciegos, levantando a los paralíticos. Entonces yo me imagino que esta mujer, hermanos, ella escuchó hablar de Jesús. ¿Y qué es lo que sucedió? Llegó la fe a su corazón. Así como yo testificaba, ¿cierto? Que un día llegó el evangelio, llegó la fe en mi corazón, y ahora tengo una identidad clara, y puedo decir que soy un hijo de Dios. Y pase lo que pase en mi vida, o pase lo que pase en su vida, también tenemos que poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Amén. Entonces ella recibió la fe en Cristo Jesús. Y como dice acá en el verso 21, como leíamos, y saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea, mire, que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella estaba clamando. Aquí sale con signo de interrogación. Exclamación. Entonces ella estaba clamando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces ahí primero vemos que ella tiene la fe. No solamente eso, sino que también ella está perseverando. ¿Qué es lo que es la fe? Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. También dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque los que se acercan a Dios crean que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, aquí vemos a esta mujer que clamaba. ¿Sabe por qué llega esta palabra a mi vida? Porque hoy estuvimos en una casa de una mujer, de una madre, desesperada por su hijo que estaba atormentado por un demonio. Ya llevaba 2 semanas en psiquiatría,
ahí encerrado en psiquiatría porque su hijo era atormentado por un demonio. Mire cómo está el enemigo atormentando a los niños, a la juventud. Un niño, un muchacho, siendo atormentado por un demonio. Y Dios nos envía para allá a hablarle de Cristo a esta mujer. Primero le predicamos el Evangelio. Y si ella podía creer en su corazón que Dios, a través de Jesucristo, ella podía ser salva. Si ella lo podía creer, le predicamos el Evangelio. Ella aceptó la palabra, aceptó el Evangelio. Ella confesó con sus labios y creía en su corazón. Lo dijo públicamente ahí, que Cristo había perdonado todos sus pecados, que Cristo a través de su sangre la había lavado. Entonces eso es lo primero. Eso es lo primero. Tenemos que creer en la obra de Jesucristo para que Dios comience a trabajar en nuestras vidas. Entonces yo le entregaba esta palabra de esta mujer cananea, que tenía la fe. Dice, he aquí, ¿cierto? Una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces imagínense para una mujer, una madre, esta madre desesperada, ya no tenía otra alternativa, sino que su única alternativa, solución, era Cristo. Ella fue a la presencia del Señor y comenzó a rogar, comenzó a pedirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí, porque mi hija es atormentada por un demonio. Pero ¿qué sucedió? Mire, en el verso 23 dice, pero Jesús no le respondió palabra. Pero Jesús no le respondió palabra. Ahí vemos el primer obstáculo. En nuestra vida de fe se van a presentar obstáculos. A veces Dios permite situaciones en nuestras vidas para que nosotros podamos aprender a confiar en Él realmente. No en nosotros mismos. Porque ¿de qué se trata ser un cristiano? ¿De qué se trata ser un hijo de Dios? Que nuestra confianza no esté en sí mismo, sino que nuestra confianza esté en el Señor, en su palabra y en sus promesas. Y que Él está con nosotros. Si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como dice su palabra. Entonces, esa es la fe, la convicción que tenemos que tener. Aleluya, gloria al Señor. Entonces yo le entregaba esta palabra a esta mujer que estaba desesperada por su hijo. Ella había hecho varios videos, los subió a las redes sociales, pidiendo oración, una cadena de oración por su hijo que era atormentado por un demonio. También hizo unos volantes, los repartió por distintas partes de la ciudad. Ella pidiendo auxilio, socorro por su hijo. Y yo creo que el Señor primeramente vio la desesperación de esta madre. Y también el Señor permitió que nosotros llegáramos a donde ella, a su casa, a predicarle del Evangelio, a hablarle de este Cristo maravilloso, este Cristo que da una nueva vida, este Cristo que sana, que salva, que restaura. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ella tenía cierto, esa fe, en cierta forma, porque estaba pidiendo oración por su hijo. Entonces a lo mejor a ella le faltaba algo, porque yo le pregunté, ¿usted sabe que vino Cristo a la vida? Vino a esta tierra, perdón. ¿Usted sabe que vino Cristo a la tierra? Ella me decía, sí, nos vino a salvar. ¿Pero a salvar de qué? Del peligro, de lo malo, me decía. Entonces yo podía ver que ella no tenía una certeza clara, una fe bien definida, una fe bien enfocada en Cristo Jesús. Yo le dije la verdad, Cristo vino a este mundo a limpiar nuestros pecados, a perdonar nuestros pecados una vez y para siempre. A través de su sangre, a través de esa sangre que ella derramó en la cruz del Calvario, a través de esa sangre que Él derramó hasta la última gota en la cruz del Calvario. Si usted cree que el Señor la lavó, la redimió, la perdonó una y para siempre, usted salva. A eso vino Cristo. Primero, a perdonar nuestros pecados, porque estábamos condenados, estábamos muertos, producto del pecado. Estábamos destituidos de la gloria del Señor, como leíamos en Romanos 3:23. Apartados de la gloria de Dios, destituidos de la gloria de Dios, producto del pecado, condenados al infierno, que ya nacimos muertos, condenados. Entonces Cristo vino
a darnos vida y vida en abundancia. Entonces yo le preguntaba, ¿usted cree en Jesús? ¿Usted ahora puede entender y puede querer lo que Él vino a hacer aquí a la tierra? Sí, me decía. Entonces ahora usted con esa fe, ahora usted tiene que, igual que esta mujer, pedirle al Señor que Él obre en su Hijo. Como esta mujer, ¿cierto? Que le decía, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero van a haber obstáculos, a lo mejor va a haber oposición. Pero la oposición que venga a su vida, eso no importa. Usted tiene que seguir clamando, tiene que seguir insistiendo. Porque la verdad que sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces nuestros ojos quieren ver resultados, quieren ver los frutos de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, de nuestras oraciones. Muchas veces queremos ver para creer. Pero la verdad, aunque no veamos nada, tenemos que seguir creyendo. Aquí vemos, ¿cierto?, la primera oposición. Jesús dice que no le respondió palabra en el verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, y más encima, acercándose sus discípulos, le rogaron al Señor diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Más encima decían los discípulos, Señor, despídela porque da voces tras nosotros, nos molesta. Entonces ahí podemos ver los obstáculos que se iban presentando en la fe de esta mujer. Pero a ella no le importó. Ella, con más esfuerzo, ¿cierto?, ella siguió insistiendo. ¿Qué es lo que es clamar? Insistir, perseverar. A lo mejor tú tienes problemas con tus hijos, en tu matrimonio, o el problema que sea, problema de salud, no abandones la fe. Aunque no veas nada, que no estés viendo nada, tienes que seguir creyendo, tienes que seguir perseverando. Primero, que Cristo te salvó, que Cristo te dio salvación, que Cristo a través de su sangre te redimió una y para siempre. Y ahora como hijo, el Señor está con vosotros, porque dice la palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, gloria al Señor. Así también, ella siguió insistiendo, y después dice, Jesús dice, y él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró, se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. A pesar de todo obstáculo, de toda adversidad que se venía presentando en el camino en su vida de fe. Mire, la vida de fe es como una carrera. La vida de fe es como una carrera que nosotros tenemos. Me viene a la mente esos atletas que van compitiendo, compitiendo ahí la maratón o los 200 metros planos o 400 metros, pero tienen que ir saltando vallas. Así es nuestra vida de fe, teníamos que ir saltando los obstáculos. Pase lo que pase en nuestras vidas, tenemos que seguir creyendo. Amén. Entonces ella vino y dice que se postró ante el Señor y le dijo, Señor, socórreme, Señor. Después dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. ¿Y qué pasó en el verso 26? Mire, respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Mire, es más, acá Jesús, aparte que no le respondió inmediatamente, después le dijo que él no vino solamente vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y después le dice, y la trata como un perro, como un perrillo. Así la trató Jesús a ella. Jesús la humilló. Y mire, y esto es importante, a veces vamos a la iglesia o queremos que el Señor nos responda rápido, abandonamos nuestra fe, o vemos que en la iglesia no nos toman en cuenta con nuestro problema y queremos abandonar la fe, queremos dejar la fe. Pero tú tienes que tener claro que pase lo que pase, hermano, tú tienes que seguir insistiendo. Que sí o sí Dios va a trabajar, porque a veces Dios permite estas situaciones para que nosotros podamos crecer en la fe y también para probar nuestra fe, si realmente creemos en Él o no. Amén. Entonces mire qué sucedió. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Cómo cree que ella se sintió? Jesús, Dios mismo tratándola de un perrillo. Pero mire, ella no le importó. Es más, ella reconoce su situación. Ella como le dice, sí Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, le dijo, Señor, aunque sea, dame una migaja, una sobra, pero yo necesito, Señor, que tú me ayudes con mi hija que es gravemente atormentada por un demonio. Mire, lo que llegó a ser una madre desesperada por su hija. No le importó
que Jesús le humillara, no le importó que Jesús no le respondiera palabra de inmediatamente, porque a veces queremos que Dios nos responda al tiro. Hermano, sigue perseverando. Aunque tú no veas nada, tienes que seguir perseverando. No seamos como Tomás. Tomás se caracteriza por su incredulidad. Tomás, mis hermanos, él dijo, no, yo tengo que ver al Señor, tengo que ver las señales de los clavos que pasaron por sus manos para recién creer y colocar mi mano en su costado. Y ahí aparece Jesús y le dice a Tomás, Tomás, mira, aquí están las señales de los clavos. Gloria al Señor. Entonces, en esta tarde el Señor nos habla de la fe. Qué importante es la fe. Aunque nosotros no veamos nada, no seamos como Tomás. Tomemos el ejemplo de esta mujer cananea, que no siendo judía ni israelita, ella insistió, ella perseveró y pasó todo obstáculo para recibir la gracia del Señor. Amén. Jesús, que le dijo a Tomás al final, le dijo, porque has visto, has creído, pero bienaventurado el que no ha visto y ha creído. Entonces, pase lo que pase en nuestras vidas, nosotros tenemos que seguir creyendo que somos hijos del Señor, que somos lavados y redimidos por la sangre de Jesús. Amén. Que ya no somos cualquier cosa. Antes éramos personas que le servíamos al Señor, a Satanás el diablo. A lo mejor tu vida estaba llena de tristeza. Y mire, se me viene una historia acá, la historia de Raquel con Jacob. Porque cuando llega Cristo a nuestras vidas, cambia nuestra vida. Ahora tenemos una identidad, somos hijos del Señor. Aquí Raquel, ella tuvo 2 hijos con Jacob, José y Benjamín. Pero ella, cuando tiene a su segundo hijo Benjamín, ella estaba a punto, fue un parto complicado, un parto muy difícil. Y bueno, con decirles que ella murió producto del nacimiento de Benjamín. Pero antes de morir, ella dijo que su hijo se iba a llamar Benoni. ¿Y sabe qué significa Benoni? Hijo de tristeza. Entonces Jacob dijo a Raquel, no se va a llamar Benoni, no se va a llamar hijo de tristeza, sino que se va a llamar Benjamín. ¿Sabe qué significa Benjamín? Hijo de la mano derecha. Ahora usted, por haber recibido a Cristo, ahora nosotros tenemos una identidad, somos hijos del Señor. Y pase lo que pase en nuestras vidas, tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Antes éramos hijos de tristeza, ahora somos hijos de la mano derecha. Aleluya, gloria al Señor. Dice en el Génesis capítulo 35, el verso 18 dice, y aconteció que al salírsele el alma, dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni. Mire, llamó su nombre Benoni. Mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué significa Benoni? Hijo de la tristeza. Usted tiene que decir, yo no soy hijo de la tristeza. Viva lo que esté viviendo, ¿cierto? Ya sea bueno o malo. Usted diga, yo no soy Benoni, no soy hijo de la tristeza. Soy Benjamín, hijo de la mano derecha. El problema que tenga, si tiene un problema, por ejemplo, con su negocio, diga, mi negocio no es Benoni, sino que mi negocio es Benjamín. Tiene un problema de salud, diga, yo no soy Benoni, sino que soy Benjamín, hijo de la mano derecha. Tiene problema con sus hijos. Yo le decía a esta madre, ¿cierto?, que clamaba, ¿cierto?, que pedía la oración por su hijo que está endemoniado. Y justo este niño se llamaba Benjamín. Y me trae también esta palabra, ¿cierto? Yo le dije, su hijo no es hijo de tristeza, su hijo se llama Benjamín, hijo de la mano derecha, hijo de fuerza, de poder. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, el problema que usted esté viviendo, si tiene problemas, está viviendo problemas matrimoniales, diga, mi matrimonio no es Benoni, no se llama hijo de la tristeza, mi matrimonio se llama Benjamín, hijo de la mano derecha. Amén. Como decía el apóstol Pablo, aquí en el libro 2 de Corintios, ya terminando, mis hermanos,
Pero ahora dice el verso capítulo 6, verso 8 dice, pero ahora, el verso 8, segunda de Corintios capítulo 6, verso 8, pero dice, pero por honra, dice, perdón, por honra y por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores, pero veraces. ¿Se fija? Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como destruidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecidos, a muchos como no teniendo nada, mas proveyéndolo todo. Amén. No teniendo nada, mire, no teniendo nada, más proveyéndolo todo. Esa es la fe que tenemos que tener nosotros. Porque lo que nosotros declaramos con nuestra boca, así va a ser, mis hermanos. Como dice en el libro de Números, mire, Números, capítulo 14, Números 14, verso 28 dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Entonces, si tú dices que eres pobre, vas a ser pobre. Pero aunque tú seas pobre y dices soy rico, vas a ser rico. Si tú dices tengo problemas matrimoniales, vas a tener problemas matrimoniales. Si tú dices yo estoy bien en mi matrimonio, vas a estar bien en tu matrimonio. No digas soy hijo de la tristeza, no soy Benoni, sino que soy Benjamín, hijo de la mano derecha. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así hallaré con vosotros. Amén. Gloria al Señor. También en 2 de Corintios, capítulo 12 también, aquí el apóstol Pablo habla del aguijón en la carne. ¿Cierto? Dice que en 3 oportunidades le rogó al Señor que le sacara este aguijón, una enfermedad, una debilidad que él tenía. Y el Señor solamente le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en vuestra debilidad. Dice acá en 2 de Corintios capítulo 12, verso 8, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, se refiere al aguijón, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo más de las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Amén. Palabra del Señor. Esa es la fe que tenemos que tener, tomando el ejemplo de esta mujer cananea, que a pesar de toda adversidad que se fue levantando en el camino, ¿cierto? Hasta que recibió la gracia, ella perseveró, ella insistió, creyendo. Y al final el Señor, ¿qué es lo que dijo? Oh mujer, grande es tu fe. Amén. Dios te bendiga en esta tarde. El Señor ha puesto en mi corazón transmitir la fe a tu vida, tomando el ejemplo de la mujer cananea, tomando el ejemplo de Jacob, que le dijo, mi hijo no se llama Benoni, sino que se va a llamar Benjamín, hijo de la mano derecha. Amén. Gloria al Señor. Y como dice acá, y leíamos, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres, más enriquecidos, a muchos como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Amén. Palabra del Señor. Quiero orar por esta palabra. Muchas gracias, Pastor Christopher, por la oportunidad. Dios les bendiga. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque he podido compartir tu evangelio, Señor. Primeramente testificar, Señor, que soy salvo por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por aquella sangre que derramaste en la cruz del Calvario hasta la última gota para lavarnos, limpiarnos, para hacernos justos, santos y perfectos delante de ti, Señor. Gracias por ese amor, gracias por esa gracia. Ahora, como hijos tuyos, Señor, tenemos que perseverar en nuestra vida de fe. Tenemos que
avanzar, pase lo que pase en nuestras vidas, creyendo que tú estás con nosotros. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada y nada. Tomábamos y veíamos el ejemplo de esta mujer cananea que recibió tu gracia, Señor, porque tú dijiste, oh mujer, grande es tu fe. Esa fe, Señor, que pueda llegar a nuestras vidas, a cada uno de mis amigos, hermanos, que están hoy escuchando tu palabra. Que tu gracia, Señor, les pueda alcanzar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.